Hola, sean bienvenidos a este espacio donde se abordará el tema recursos interactivos, compartido por Carlos Manuel de Jesús Gutiérrez Reyes, estudiante de maestría en educación superior de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Comenzamos. Para introducirnos al tema, es importante definir el término interactivo, que se refiere a todo aquello proveniente o que procede de una interacción. Pero, ¿qué es interacción? La interacción es toda acción que se ejerce de manera recíproca entre dos o más sujetos, objetos o funciones. Por lo tanto, el concepto de interacción es ampliamente utilizado en diversos ámbitos y en este caso tendrá relevancia en la informática, donde el interactivo informático es aquel programa a través del cual se permite una interacción a modo de diálogo entre un ordenador y un usuario. Es importante recalcar que en el siglo XXI se maneja la era del conocimiento, donde se tiene acceso a una gran cantidad de información a través de herramientas como una computadora o un celular. Sin embargo, no solo se trata de tener acceso, pues la interactividad en la educación es la clave para un aprendizaje dinámico que transforma el contenido en una experiencia significativa. Entonces, ¿qué son los recursos didácticos interactivos? Estos se refieren al conjunto de elementos auditivos, visuales y gráficos que influyen en los sentidos de los estudiantes, despertando interés por aprender, logrando de esta manera un aprendizaje significativo. Por lo tanto, los estudiantes desarrollan sus capacidades a través de actividades motivadoras. De la misma forma, se dice que los recursos didácticos son materiales informáticos en soporte de disco, es decir, los programas que son instalados en una computadora o un celular, y online, que son los que se encuentran en la red de internet, siempre teniendo un enfoque educativo, el cual pretende facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Un ejemplo de los recursos interactivos son los simuladores educativos. Estos pueden ser en soporte de disco o en línea. En este caso se presenta un simulador de electricidad o de circuitos, donde los estudiantes pueden recrear circuitos agregando dispositivos y calculando variables como la intensidad, corriente, voltaje, o simplemente verificar la funcionalidad de un circuito que el mismo estudiante haya diseñado. Solo es cuestión de ingresar datos y el mismo simulador va respondiendo. Existe una interacción. A diferencia de un tutorial o una presentación de diapositivas que no son interactivos, pues se basan únicamente en la transmisión de información, aunque con el uso adecuado y la exploración de las plataformas lo podemos convertir en un recurso interactivo. ¿Cómo? Por ejemplo, en un video se pueden incluir preguntas a lo largo del mismo, o se puede omitir el final del video si este incluye una solución a una problemática que se haya planteado y pedir a los estudiantes que expongan sus propuestas de solución. El aprendizaje interactivo no es pasar por diversas páginas de contenido que requieren presionar algunos botones o el botón de siguiente o simplemente hacer clic. Ahora, ¿por qué es importante utilizar recursos interactivos? Como tutor virtual o presencial, se tiene la obligación de buscar constantemente recursos que mantengan el interés de los estudiantes para que se mejore la experiencia y tengan como consecuencia mejores resultados en su aprendizaje. Primero que nada, los interactivos llaman la atención de los estudiantes, pues se utiliza la tecnología que permite un intercambio de ideas o propuestas, desde los chats, foros, trabajos en equipo a distancia y proyectos basados en la resolución de problemas. La interactividad también tiene excelentes resultados porque invita al estudiante a desarrollar destrezas de pensamiento como el análisis, síntesis, juicio y evaluación. Esto es todo lo contrario a solamente memorizar, repetir o describir información, que es lo que se realiza tradicionalmente incluso en la educación superior.
También invita a pensar, a crear y a compartir. Antes de actuar, el estudiante debe conocer y comprender un tema, plantearse un problema, buscar una solución que normalmente requiere de alguna interacción con otros o con expertos, o simplemente una búsqueda más profunda de información en otros campos. Por otro lado, la interactividad aumenta la retención de información, la motivación en los estudiantes y la eficiencia en la práctica de los conocimientos. Sin embargo, hay que tener cuidado. Estos no serán eficientes si el contenido no es de calidad, y esa es una tarea del docente o del tutor. También podemos mencionar que los recursos interactivos invitan a la reflexión, pues se busca que el estudiante construya su aprendizaje basado en experiencias previas, que asocie, busque significados, procese, sintetice y evalúe a través de contenidos y experiencias para poder utilizar esta información. También estimulan al estudiante, ya que facilitan la exploración y el descubrimiento. Los estudiantes pueden acercarse a situaciones de la vida real sin necesidad de arriesgarse, como por ejemplo los simuladores que ya se mencionaban anteriormente, donde no hay necesidad de tocar cables y que ellos se expongan a recibir descargas eléctricas. También aumenta la motivación y el compromiso, como se mencionaba anteriormente, debido a que los estudiantes ponen en práctica lo aprendido y observan sus propios avances en cuanto a aprendizaje, y además de hacerlo de una forma segura y divertida. También promueve y facilita la colaboración, pues en los ambientes virtuales interactivos el aprendizaje se convierte en una actividad social. Existe un intercambio que promueve y exige reflexión para llegar a acuerdos, promover ideas y alcanzar conclusiones importantes. No cabe duda que los ambientes interactivos facilitan un trabajo colaborativo y la participación de todos los integrantes. Para concluir, existen diferentes herramientas que permiten una interactividad efectiva para el aprendizaje de los estudiantes, siempre y cuando sean seleccionadas de manera coherente en función de los resultados que se desean. Además, la interactividad es una excelente herramienta para potenciar el aprendizaje, pero debe ir respaldada siempre por métodos y estrategias de aprendizaje, objetivos claramente definidos y contenidos cuidadosamente diseñados. Espero que este material no interactivo les pueda servir como fuente de información. En la descripción del video les adjunto las referencias utilizadas. Hasta pronto.